Hola, que tengan un muy buen día. Mi nombre es Briana de Garza Carrión. Soy de la Universidad Tecnológica Izúcar de Matamoros, de la carrera de Lengua Inglesa, del grupo de Primero A. Yo les vengo a hablar sobre el humanismo y de lo que se trata el humanismo. Veremos así algunas de sus características, los diferentes tipos de humanismos, su origen, qué es, y bueno, hablaremos todo lo relacionado acerca del humanismo y comprenderemos de qué se trata. El humanismo en sí, es aquella ciencia que nos ayuda a comprender más acerca del hombre, el sufrimiento, cuáles son sus acciones o atributos que ponen en sí la valoración y el protagonismo principal acerca de esta ciencia. Veremos así a continuación cómo se originó, qué significa, cuáles son sus características, cuáles son los diferentes tipos de humanismos que existen, que nos ayudan a poder entender y comprender un poco mejor lo que es el hombre en la existencia o el hombre en el mundo. El humanismo en sí enfoca mucho en lo que es el ser humano y y deja de un lado lo que es el concepto de Dios. Enseguida vamos a ver más acerca del humanismo. Bien, para entender el humanismo tenemos que entender qué es el humanismo. El humanismo significa valorar al ser humano y su condición humana. Con ello está relacionado lo que es la compasión, la preocupación, la generosidad y la valoración de ciertos valores de seres humanos, ya sea estos valores morales. En esto quiere decir en que el humanismo le da total importancia a ciertas acciones o actitudes de la persona y de la forma en que se relaciona sobre su entorno, la forma en que se relaciona sobre su medio ambiente, constituye en que la persona es el centro de todo y que él va creando sus propios valores, sus propias leyes, sus propios fundamentos, y en base a esto no se necesita en que tiene que haber un creador para que él pueda hacer esto, sino que él mismo, con su razón humana y sentido común, puede lograr ciertas acciones, puede lograr ciertos aspectos. El origen del humanismo se comenzó como un movimiento filosófico, social, intelectual y cultural. Comenzó a partir del siglo XIV con el Renacimiento en Italia. Ustedes saben que el Renacimiento antes se basaba mucho sobre el poder religioso, que consistía solamente en que el origen de todas las cosas, de todo el universo y de lo que conocemos es por medio de un creador o de un ser supremo que creó todo y que por medio de ese ser supremo o hoy tal como es conocemos todo lo que vemos o todo lo que existe. Sin embargo, el humanismo se fue extendiendo en Europa por los siglos XV y XVI. Con esto se fueron poniendo más ideas concretas acerca de estos argumentos, de estas ideas, y se fueron creando más investigaciones, más teorías acerca de lo que es, y el humanismo fue una de ellas. El humanismo explica de cierta forma cómo se originó todo, o que no es necesario un ser supremo para que todo exista. Bien, la base que tiene el humanismo es el antropocentrismo. El antropocentrismo es una doctrina antropocéntrica que quiere decir que el hombre es la medida de todas las cosas y no Dios como tal. Deja en fuera lo que es Dios y pone en sí al ser humano como el centro de todo, como el principal causante de algunas cosas del mundo. Inclusive se relaciona mucho lo que son sus actitudes, capacidades para poder lograr ciertos objetivos, para poder lograr ciertas creaciones o cosas que el hombre por sí mismo ha logrado hacer y de que no necesita a un Dios para poder lograr ciertas cosas como o basarse a ciertos principios morales y que el propio hombre puede hacerlo.
Bien, algunas de las características del humanismo es el deseo del poder, que básicamente es conforme vaya conociendo más el hombre, vaya adquiriendo más conocimiento, el hombre tiende a querer más, a necesitar más y a saber más. Con ello adquiere el deseo del poder, el deseo de poder comprender más las cosas, querer más conocimiento y con ello tener un poco más de oportunidades, más de diferentes experiencias, entre muchas otras. Se basan también en que el hombre es consciente de sus propios derechos, derechos como tales que han sido establecidos. Estos derechos están obligados a una responsabilidad también. Por lo tanto, llega que el hombre también tiene o estar consciente de esas responsabilidades y hacer cargo de ciertas acciones o actitudes que pudiera llegar a tener. El humanismo tiene una visión antropocentrista, que básicamente es lo que habíamos dicho, que es sobre el hombre en el centro de todo y no Dios como tal. A partir de esto surgen nuevas investigaciones. ¿Por qué nuevas investigaciones? Pues a base de esto, las nuevas investigaciones ayudan al ser humano a comprender mejor la realidad, ayudan a comprender mejor el entorno en que estamos, de cómo surgieron las cosas, de por qué surgieron las cosas y cómo fueron creadas las cosas. De manera que se llegó a una profunda curiosidad sobre la ciencia y el progreso técnico, creando así invenciones y proyectos que nos ayudan a nosotros a tener una mejor interpretación de nuestra realidad, a un mejor entendimiento de información, para poder así determinar conclusiones específicas sobre cada persona. Y como tal se le iba a dar el valor supremo a la razón humana y al sentido común, de manera que ya no se basaron en ideologías antiguas, sino a fundamentos teóricos, a fundamentos concretos, de investigaciones que ayudan a comprender más sobre lo que somos, por qué somos y cómo se originó nuestro mundo o cómo nos originamos nosotros. En sí hay diferentes tipos de humanismos. Está el humanismo teocéntrico, antropocéntrico, existencialista, marxista, empírico, y ellos se van a explicar a continuación. El humanismo teocéntrico es aquella en la que la persona o el individuo cree que por medio de todas las cosas fueron creadas por un Dios, por un ser supremo, que tiende a determinar en sí los valores de las personas y así determinar lo que es bueno y lo que es malo. Está el humanismo antropocéntrico, que es lo contrario del teocéntrico, que básicamente, como lo habíamos mencionado en estas diapositivas pasadas, que es que el hombre toma el protagonismo principal y lo pone como el centro de todo. Por medio de él emergen o están medidas todas las cosas que lo rodean. También está lo que son los principios, valores, del cual el humanismo antropocéntrico es la que la persona crea sus propios valores, sus propios principios, a base de su conocimiento, a base de la razón humana, a base del sentido común. Y deja de un lado lo que es Dios. El humanismo existencialista es aquella que nos ayuda a construir nuestro propio significado de la vida y darle un mejor significado de lo que son nuestra vida o de lo que es nuestra realidad. El existencialismo nos ayuda a poder comprender mediante la ayuda, mediante las preguntas del por qué estoy aquí, cuál es mi objetivo, dónde quiero llegar, de dónde surjo, quién soy. Y en base a estas preguntas, el propio hombre puede responderlas y así poder encontrar un mejor significado a su vida, encontrar un mejor significado a su realidad y comprender en sí para qué está. El humanismo marxista es aquella que se basa en que la persona emerge su identidad a partir de una integración y una relación con las personas o con los demás, sobre un grupo social.
de manera que va identificando sus características o similitudes que tienen con él. Y de esa manera, él puede determinar si es igual a ellos, si pertenece a un grupo, y puede identificarse de manera que él puede ver y conocer cuáles son las diferentes características que él tiene. Y así puede llegar a comprender mejor su persona. El último que es el humanismo empírico consiste en el rechazo o aceptación de ciertas actitudes o acciones concretas. Eh, Rechazo de ciertas actitudes concretas como acciones equivocadas, como la violencia, como la discriminación, como acciones que causen daño al prójimo y puedan tener graves consecuencias. Sin embargo, el humanismo empírico también acepta acciones como la libre expresión, los diferentes tipos de pensamientos y los diferentes tipos de creencias que tenga uno sobre las cosas, diferentes tipos de argumentos, etc. En sí, el humanismo nos ayuda a comprender mejor la condición humana, cómo es capaz del hombre crear sus propios principios, crear sus propias ideas, a base de su conocimiento, a base de su razón, a base de investigaciones, y pone como tal el centro de las cosas. Y no es necesario tener a un Dios para poder hacer tales cosas. Así que el humanismo nos deja la enseñanza a una mejor comprensión y una mejor interpretación de nuestra realidad, de lo que somos y de cómo el ser humano tiene condiciones que lo exaltan a sí mismo y que pueden lograr diferentes objetivos en su vida. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que te haya servido de ayuda. Hayas podido entender lo que es el humanismo, los diferentes tipos de humanismo. Y bueno, no más que nada agradecerte por ver este video. Hasta la próxima.